Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, estamos reunidos hoy aquí en la noche. Ya es un poco tarde, pero quería explicar un poco sobre las escrituras, lo que dice respecto al amor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y la venida del Señor está pronto a llegar, está pronto a venir. Y muchos de los hombres, y cuando digo muchos de los hombres me refiero a todos en general, hombres y mujeres, se pelean por todo, discuten por todo, por un estacionamiento, por la fila del mercado, por hacer fila en X lugar. Y empiezan a discutir. Y no solo ahí, en todos los lugares. Muchos se preguntan, ¿dónde está el amor? ¿Dónde quedó esa tranquilidad, esa paz? Van perdiendo esa tranquilidad, ese amor, esa unión entre los humanos, entre personas que bueno, creíamos que eran buenas y de pronto cambiaron. Nada debe de sorprendernos porque el Señor mismo lo dijo en su palabra. Dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice más que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la oración, perseverar en hacer lo bueno, hacer lo recto delante del Señor. La Escritura nos enseña infinidad de pasajes donde el Señor nos enseña lo que es el amor. Hay un pasaje en específico donde dice el perfecto amor es el vínculo para con Dios, porque el vínculo perfecto es para con Dios. La pregunta es, ¿desde cuándo nos ama? Dios, ¿desde cuándo nos ama? La Escritura enseña que Él nos ama desde siempre. Desde siempre nos ama, antes de que se fundara el mundo. Y el profeta Jeremías, en el libro de él, en el capítulo 31 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué es desde hace mucho tiempo? No es un mes, no es 2 meses, son miles de años antes de que se fundara el mundo. El Señor ya tenía planes en crearnos, en que fuéramos sus hijitos, en que fuéramos sus herederos, desde antes. Por eso dice desde hace muchos, ¿no? Desde hace mucho. El salmista dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso quiere decir que antes de que naciéramos el Señor ya nos amaba. Él ya sabía cómo íbamos a ser. Él ya sabía lo que nosotros seríamos en el futuro. Nosotros no sabemos, pero Dios lo sabe todo. Y tenemos un propósito, nacimos con un propósito en la vida. Sabemos que Dios tiene planes para con nosotros, pero muchas de las veces nosotros nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque preferimos la libertad. Tenemos tanta libertad que decimos, ok, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello y después Dios me perdona, porque eso es lo que muchos dicen. Déjame pecar un poquito más y después Dios me perdona. Claro, Dios nos perdona, porque Dios es misericordioso. Entonces dice que antes de que naciéramos Él ya nos amaba, pero debemos de portarnos bien ahora que estamos aquí. Dice Jeremías también, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Por eso les expliqué que antes de que naciéramos Él ya sabe lo que vamos a hacer. Nosotros no. Nosotros, si fuera por nosotros los hombres, los humanos, haríamos lo que quisiéramos. De hecho, muchos lo hacen. Y por eso, cuando llega el tiempo de la aflicción, cuando llega el tiempo de la angustia, y piensan que nadie los ama, se sienten frustrados, pero no se han dado cuenta que Dios nos ama. Dios nos ama desde antes que naciéramos.
Dice el apóstol Juan, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 18 y 19. Dice que Él nos amó primero. Ya les expliqué que Él nos amó antes de que se fundara el mundo. Antes de que nuestro primer padre fuera formado en el jardín del Edén, Él ya nos amaba porque tenía planes con nosotros. Lo que pasa es que el hombre pecó. Adán pecó. Ahí el Señor no lo obligó a que pecara. Nosotros decidimos. Adán decidió. Pero Dios es amoroso. Dios siempre nos ha perdonado, siempre nos ha amado. Por eso sabemos que Él nos ama primero. Si leemos las Escrituras notaremos que Dios nos ha llamado siempre, desde tiempos antiguos. Primero con Adán, cuando pecó. Génesis dice que llamó a Adán. Le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Pero Él nos llama desde entonces. Cuando Adán peca, se esconde, huye de la presencia de Dios. Y déjenme decirles que muchos de nosotros los hombres, ahora en estos tiempos, en lo que estamos viviendo, piensan que cuando ya pecaron, Dios ya no los va a amar. Dios ya no los va a perdonar, porque dicen, yo pequé mucho. Y créanme que el enemigo eso es lo que quiere que escuchen. Que Dios no los ama, que Dios no los va a perdonar. Pero Dios nos perdona desde siempre, desde tiempos antiguos. Él nos trae de la mano, nos trae del brazo, porque Él mismo nos trae, como un niño chiquito, nos enseña a caminar. Y aún así no reconocemos que Él nos cuida. Dios nos ha llamado siempre. La Escritura dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo su cerviz, y puse delante de ellos comida. ¿Qué quiere decir eso? Él nos llama, pero cuando nos llama, muchos de nosotros no queremos escuchar. Incluso cuando nos predican. El Señor está mandando a sus siervos, está mandando a que nos vayan a alimentar, a que nos vayan a hablar de Él. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, ahí viene el hermano, ahí viene el hermanito, no le hagas caso. Yo soy de la religión tradicional y de ahí nadie me cambia. ¿Por qué? Porque piensan que la iglesia fue fundada ahí. Muchos se engañan. En las Escrituras hay un pasaje en especial donde dice que el Señor le dice a Pedro, le dice, ¿quién? No a él solo, sino a sus discípulos, le dice, la gente, ¿quién dice que soy? Y empiezan a decirle. Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. Enseguida el Señor le dice que en Él fundará su iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para muchos. Dicen, aquí el Señor funda la iglesia y esa es la verdadera. No es así. No es así. Lo que el Señor está diciendo, por la declaración que tú acabas de hacer, Pedro, por lo que tú acabas de decir, ese será el fundamento. Eso será el fundamento. Entonces, ahí se equivocan. Y cuando les predicas, se enojan. Las personas te rechazan por eso, porque piensan que les estás metiendo otras ideas. Cuando vino Jesús al mundo, la primera venida, Él no dijo, tú vas a ser de esta religión, tú vas a ser de esta religión. No. El Señor dice en su palabra, dice que seamos uno con Él. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Llamó a la unión, no llamó a que seamos muchos, que seamos uno. Pero la gente no lo comprende y piensan que les estás lavando el cerebro. Y desafortunadamente, y digo, tengo que decirlo desafortunadamente, es por los mismos pastores. Porque cuando están delante del altar, cuando están en la oración, cuando están delante de todos, no enseñan las escrituras. Agarran un tema, digamos este versículo que acabo de leer, 2, 3 versículos, y de ahí se enfocan. Y solo hablan. Y cuando la gente está más conmovida, cuando está al 100% enfocada en lo que él está diciendo, les dicen, pasen por su milagro. Entre más des, más grande es tu milagro. Eso es mentira. Tengo que decirlo porque es mentira. La escritura dice que nosotros vamos a recibir el milagro o lo que pidamos por orar, por pedirle al Padre, por rogarle al Señor. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así es que cuando muchos están pidiendo solamente dinero, hay que tener cuidado. Yo no digo que no hay que dar, porque la gente se confunde. La gente piensa que les quitan su dinero, les quitan su diezmo, y la gente, desafortunadamente, lo digo otra vez, piensan que les están quitando porque es obligatorio. No, sí, hay gentes que no tienen que comer. Muchas personas ganan lo mínimo y tienen sus hijitos, tienen sus hijitas. Aparte están enfermitos. Y si no tienen, ¿dónde van a agarrar? ¿Dónde van a agarrar? No vas a empeñar tu propiedad para dar. Pero sí puedes dar amor. Puedes orar. El día tiene 24 horas. De esas 24 horas, entrégale al Señor el 10% en la oración, en la lectura. Las personas que tienen, económicamente estoy hablando, lo pueden dar porque está establecido. Y yo no estoy a favor de dar o no dar. Yo me guío en lo que dice la Escritura. Nosotros a veces pensamos que tenemos que tocar un tema para que la gente crea. No, ese no fue lo que el Señor vino a enseñar. El Señor vino a rescatarnos, vino a salvarnos de la condenación del infierno. En el Antiguo Testamento, cuando dabas diezmo y ofrenda, era para ayudar a la gente, para ayudar. Ahora, en esos años se daba fruta, se daba verdura, se daba esas cosas, pero ahora vivimos en la ciudad, en un mundo globalizado. Muchas personas no tienen hortalizas ahora, ¿dónde van a agarrar? Pero sí pueden colaborar para pagar los recibos. Ese es otro tema. Yo no estoy metiéndome en eso. Lo que yo les quiero explicar es que las personas se confunden y por la maldad que está habiendo en el mundo, se olvidan que Dios nos ama, que Dios nos está siempre presto a escucharnos. Ayer en el tema que subimos les decía que cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor viene a nosotros y nos dice, yo los amo. Tú eres esto, tú eres aquello. La gente dice que eres esto, sí, está bien. Pero Dios nos ve diferente. Dios no nos ve como las personas nos ven. Muchas veces las personas nos rechazan. Digo nos, hablo en general. Y pensamos que ahí se terminó. Ya porque te rechazó, porque no quiso hablar contigo, ya no vas a tener más amigos. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, Él te dice, yo estoy contigo, heme aquí. Entonces, si el Señor nos escucha, el Señor es nuestro Padre, Él nos recoge a nosotros. No es que no nos importe los demás,
Pero si no quiere hablar contigo, no los puedes obligar a la fuerza. Ni tú a la fuerza a hablarles. Porque pues desafortunadamente hay mucha gente que es metiche. Va y se mete. Estás hablando y se mete en la conversación. Y porque esa persona te dijo, no, mira, sabes que estamos hablando, te sientes ofendido o ofendida. Y piensas que no te quieren. Ay, es que no. No. Hay que ser cuidadosos en esas cosas. Es en todo así, en todo. Pero Dios está siempre con nosotros. Siempre está al pendiente de lo que nosotros hacemos. Y más cuando vamos en su presencia. Tenemos que ir humildes. Muchos dicen, es que a mí nadie me ama. Es que a mí no me quieren. Y nos hacemos los sufridos. Porque pensamos que no nos quieren. Pero ¿cómo vamos a comprobar que alguien nos ama si no vamos a los pies de Dios? El primero que nos tiene que amar es el Señor. Después ahí Él va limpiando el camino. Va quitando todas esas malas mañas, esas cosas que tú hacías en la antigüedad. Por tanto, cuando nosotros hacemos cosas malas y pensamos que están bien, estamos equivocados. ¿Qué dice la Escritura? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros los hombres pensamos que está bien. ¿Cómo queremos nosotros los hombres que nos quieran, que nos amen, si hacemos lo malo? Entonces, no pensemos que nadie nos ama si hacemos lo malo. Tenemos que hacer lo bueno para que las personas tengan una buena referencia de nosotros, para que vean que somos buenas personas. Y muchas personas le echan la culpa a Dios. Dicen, es que el Señor me está probando, me está tentando. Eso no es así. La Biblia dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Cuando tú pecas, no es que Dios se aparte de ti, sino que el pecado hace que tú te alejes de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Y entonces, cuando tú estás pecando, o cuando ya pecaste, Dios no puede tolerar eso. Por lo tanto, Él te deja. Él te deja. Ok, ¿quieres seguir ese camino? Hazlo. Después no digas, es que nadie me quiere, es que nadie me ama, es que nadie esto. Es que tú tomaste esa decisión. ¿Por qué? Porque te apartaste de los caminos de Dios. Y luego dices, estoy pasando por una situación y nadie me ayuda. Nadie esto, nadie aquello. Pero no. El pecado hace separación entre nosotros y Dios, o Dios entre nosotros. El profeta Isaías escribió en el capítulo 59, dice, y versículo 1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que les acabé de explicar, lo que dice Santiago. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad. Dice, vuestra lengua, habla maldad vuestra lengua. ¿Qué quiere decir? Son chismosos, son mentirosos. Cuando tú dices mentiras, y para salir de esa mentira tienes que decir otra mentira, otra mentira, otra mentira, hasta que tú mismo te vas enredando. Te descubren y tú quedas como mentiroso. ¿Cuál es la mejor salida para salir de eso? Confesar la verdad. El Señor mismo lo dijo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
¿Por qué? Porque estás cortando de raíz. En ese instante estás cortando cosas malas que hiciste en el pasado. La gente piensa que Dios no te perdona. Sí, sí te perdona, claro que sí. Ya les expliqué, Dios es misericordioso. Por lo tanto, si Dios no nos permitiera dejar para ser más específico, cuando nosotros decimos que Dios nos tienta, no nos tienta a Él. Ya les expliqué que Santiago dice que es nuestra concupiscencia. Concupiscencia significa pasiones desenfrenadas, algo que tú no puedes controlar. Dios nos dio libre albedrío. Dios no nos obliga a que nos portemos mal. Y los que se portan mal es porque no aman a Dios, aman al mundo. Pero los que aman a Dios es porque tienen la simiente de Dios. ¿Qué es tener la simiente? Significa que somos nacidos otra vez. Nacimos de nuevo, nos arrepentimos. Mucha gente no lo comprende porque no nos lo explican. Nacer de nuevo no es que vuelvas a nacer otra vez de nuestra madre. Nacer de nuevo significa que dejes el camino antiguo y te conviertas en una nueva persona. Eso es lo que significa. El Señor quisiera que todos seamos hombres de bien y no de mal. Por eso cuando nos arrepentimos de todo corazón, experimentamos el amor del Padre y es donde nos damos cuenta que Dios es amor, porque Dios es misericordioso. Él nos ama y nos va a recibir siempre. Antes de llegar a los pies de Cristo, experimentamos todo tipo de vida. Hacíamos el mal. Pero cuando el Señor nos perdona, Él nos perdona. No hay que te perdona ahorita y mañana no. Dios nos perdona porque Él es así. Es su naturaleza. Nos perdona de todo corazón. Él nos amó siempre. Siempre nos amó. Y por eso la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir? Que Él no quería que la gente se perdiera. ¿Por qué? Porque ya les expliqué. Adán pecó. Pero como Dios nos ama tanto, enseguida hizo un plan de salvación. Génesis 3:15, me parece que esa es la cita. Dice, es cuando la serpiente, es decir, el enemigo, hizo que pecara Adán y Eva. Hay una cita donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Es una profecía. El enemigo iba a impedir a toda costa que naciera la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para redimirnos. Eso es lo que quiere decir. Para redimirnos. Cuando el Hijo de Dios naciera y iba a morir en la cruz, es cuando nos iba a salvar. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su unigénito Hijo. Era una profecía que se cumplió cuando vino Jesús. Dice que dio su vida por nosotros. Él mismo lo explica cuando estaba con sus discípulos reunidos. Dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál amor? El que mandó el Padre a su Hijo a redimirnos. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice, os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si Él, siendo Dios, nos amó, se hizo hombre,
vivió entre nosotros, nos dio el ejemplo y dice que nos ama y dando su vida. Cuando Él muere nos demuestra el amor más grande que un hombre puede dar. Nosotros cuando decimos amamos a alguien, especialmente cuando somos solteros, bueno, ya no soy soltero, ¿no? Cuando fuimos solteros. Pero muchos, con tal de salir con una chica o al revés, una chica con un chico, decimos, ay, mi amor, te amo, entonces, pero es de labios para afuera. No es un amor sincero. A menos que en verdad estés plenamente enamorado y digas, mi amor, te amo. Mira esto, mira aquello. Entonces ese es un amor verdadero. Pero un amor como el que Dios dio para con nosotros, el dar su vida, porque dice, no hay otro amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos. Entonces, ¿qué prueba más grande de nuestro Señor Jesucristo que nos ama sin cohecho, es decir, sin excepción? Dios no tiene preferencias, de otra manera no fuera Dios. Pero como Dios es amor, nos acepta con todos nuestros errores, con nuestros defectos. ¿Por qué? Porque te vas a arrepentir de todo tu corazón y por eso vas a ir con Él. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros venimos al Padre, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, es tan grande su amor, tan grande, tan inmenso. Y su sabiduría es inalcanzable. Nadie puede saber cuáles son los pensamientos de Él. Solo el Señor. Dice el Señor. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, del 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, les explicaba al principio que muchos dicen, es que Dios no me ama. Dios no me va a perdonar porque soy pecador, porque sé que... Y seguimos un camino equivocado que les expliqué en Proverbios, que al hombre le parece recto, pero en realidad es camino de muerte. Elegimos el camino mal. Pero cuando venimos a Dios, Él nos enseña a caminar. Él nos empieza a guiar. Él nos empieza a enseñar. Nos empieza a limpiar. Muchos dirán, ¿y cómo me limpiaré? ¿O cómo me va a limpiar? Bueno, ahí es donde nosotros no sabemos, pero Dios sí. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo su palabra. La Escritura dice que nos limpia por la palabra del Señor. Juan 15:3 dice que Él nos limpia por su palabra. A sus discípulos les dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Cuando empezamos a leer, empezamos a cambiar, somos hijos nacidos de nuevo. Somos nuevas criaturas, como dice Corintios, 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de confiar en Él. Debemos de permanecer siempre unidos al Señor. Así que si somos hombres nuevos, debemos comportarnos como dignos hijos de un Padre amoroso y honrarlo portándonos bien, dejando todo lo malo que antes éramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer morir todo lo malo para que el Señor nos empiece a limpiar, para que el Señor nos empiece a instruir y a limpiarnos. De esa manera, el amor del Padre va a empezar a fluir en ti, en mí y en todos los que crean en Dios. Él mismo nos va a enseñar, pero antes para dejar todo eso, tenemos que portarnos bien. Tenemos que comportarnos de una manera digna como hijos del Señor. Dice que debemos hacer morir lo terrenal.
en nosotros la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que es lo que les hablé al principio. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis sellados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Ser agradecidos con quién? Con Dios. ¿Por qué vamos a ser agradecidos? Porque Él ya nos perdonó, porque ya nos hizo diferentes. Antes muchos tomábamos, nos emborrachábamos, las mujeres les gustaba ir a bailar cada fin de semana. Y muchas personas que ahora, en la actualidad, con tal de irse a divertirse, dejan abandonados sus hijos. Con la vecina, con el vecino, y ellas o ellos bien se divierten. Pero es porque no conocen el amor de Dios. Si conocieran el amor de Dios, sabemos que no podemos dejar a nuestros hijos o hijas. ¿Con quién? ¿Con el vecino? No. Hay tanta maldad. La Biblia dice, y al principio se los leí, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos continuar limpiándonos, llenándonos del amor de Dios, moldeándonos a la imagen y semejanza. ¿Cómo lograremos todo esto? Leyendo su palabra. Anoche les explicaba, el mundo es un molde. Si tú te moldeas a cómo es el mundo, pues las personas van a ser como el mundo. ¿Y cómo es el mundo? Ladrones, violadores, asesinos. Hay mucha fornicación, hay mucha pornografía, mucha idolatría. Pero si nosotros nos moldeamos en el molde, que es la palabra, nos vamos a moldear a la imagen y semejanza de Dios. Cuando aprendemos a amar a Dios, entenderemos el amor que Él tiene para con todos sus hijos, porque hay paz en el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo lo vamos a comprender? Hasta que nosotros nos arrepientamos y nos entreguemos al Señor. Vas a experimentar esa paz, esa tranquilidad. Vas a experimentar algo diferente, no como ahora, que nos enojamos por todo, explotamos y luego, con tal de desquitar tu enojo, tu coraje, ¿qué haces? Golpeas a tus hijos, golpeas a tu amigo, al que esté primero enfrente de ti te desquitas. Y dices, y te empiezas a desquitar. ¿Qué culpa tienen ellos que tú hayas tenido un mal día? Ellos no tienen la culpa. Nuestros hijos no tienen la culpa. Cuando tú llegas a tu casa y ves a tus hijos que te abrazan, que corren hacia ti y te dicen, mamá, papá, y te abrazan, ¿qué es lo que estás recibiendo? Amor, claro, porque sembraste amor. La Escritura dice que el que siembra para la carne, de la carne segará. El que siembra para el espíritu, espiritualmente segarás. ¿Y qué es espiritualmente? Amor. Porque el Señor vino a morir por amor. Él nos enseñó primeramente lo espiritual. Cuando creó el primer hombre, éramos espirituales. No había pecado. Era amor, era tranquilidad, era paz. Por eso ese pasaje de Gálatas. En esto vamos a conocer que el amor de Dios está con nosotros. Porque a pesar de las aflicciones, a pesar de la prueba, sabremos que no estamos solos. Recuerden hermanos que por amor Jesús dio su vida
por ti, por mí y por todos, para que el Padre nos perdonara y a través de la muerte de Jesucristo nosotros fuésemos justificados, como Pablo lo explica en la carta a los Romanos. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Un poquito más atrás les explicaba que cuando tenemos una situación, decimos que nadie nos ama, pensamos que nadie nos entiende, pero es porque no conocemos el amor de Dios. Cuando ya conocemos el amor de Dios, una prueba, una situación, nos aferra más al Señor. ¿Por qué? Porque cuando más débiles estamos es cuando más fuertes somos. Tenemos paciencia, claro, porque Dios fue paciente y dice que nosotros somos imitadores de Él, ni modo que no podamos hacer eso nosotros. Nosotros no debemos enojarnos así enseguida rápido, porque somos hijos de Dios. El Señor dice que la Escritura dice que ya fuimos justificados por la fe. ¿Por qué Pablo dijo esto? Bueno, Isaías 53 lo dice. Dice que por la muerte de Jesucristo seríamos justificados. Dice cuando ponga su vida en expiación. Isaías 53. Ahí dice. Se lo voy a leer para que no haya dudas. Porque muchos dicen, ahí dice, ¿dónde? En la Biblia. Sí, ahí dice en la Biblia. ¿Pero dónde? Para que no haya dudas y les sigo explicando, la Escritura dice, Isaías 53, del 10 y 11. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, dice, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Lo que estamos leyendo en Romanos. Somos justificados por la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando somos justificados tenemos entrada con Dios. Antes no podían. Antes el pueblo de Dios tenía que esperar hasta que el profeta llegaba y les hablara. Pero ahora nosotros, por la muerte de Jesucristo, tenemos entrada para con Dios, dice Hebreos. Dice que por la muerte de Él, ahora nosotros tenemos entrada libre. ¿Para qué? Para llegar al Señor, para pedirle que nos ayude. Dice Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es nuestra semejanza? Humana. Somos humanos y somos débiles nosotros. Dios fue humano, pero Dios 100% no pecó. Dice, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por la muerte de Jesús dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A través de la muerte de Jesucristo fuimos justificados y ahora tenemos entrada libre. Por eso aquí Pablo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Dios sufrió por nosotros, murió por nosotros, dio su vida. Ya les expliqué en Juan, dice, no hay un amor más grande que este, que uno de la vida por sus amigos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, ahí dice. También el último versículo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo mismo que dijo Jesús. No hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Entonces por amor el Señor murió por nosotros y somos justificados ahora por amor, por su muerte. Que nada nos aparte del amor de Dios. ¿O qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que Él dice. Nosotros debemos de confiar en el Señor y estar arraigados, bien, agarrados de su mano, como la palmera. La palmera está en el desierto, pero ¿saben? Sus raíces son tan profundas que aunque venga una tormenta, aunque vengan vientos, se dobla así, pero vuelve otra vez a levantarse. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien profundas. Así nosotros debemos ser como la palmera. Debemos estar siempre, siempre bien unidos con Dios, de su mano. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Quién nos separará de su amor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez hablando del amor. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, del 35 al 39. Hermanos, no dejen de creer jamás, no dejen de creer, porque el tiempo perfecto, Dios nos llevará con Él. Y qué hermoso será cuando el Señor nos diga, cuando el Rey de Gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando venga, cuando nos venga a recoger, cuando estemos con Él ahí en el cielo. Él dirá, venid, benditos de mi Padre, y heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Pero en lo que llega el día estemos agradecidos con Dios, porque el amor de Dios es único, es verdadero, es incomparable, no se puede medir el amor de Dios, no se puede. Y del cual ahora todos somos partícipes de este grande amor. Por eso yo les aconsejo que no nos apartemos de sus caminos, que no nos apartemos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es mejor estar con Dios, es mejor estar unidos a Él. A lo mejor no soy un hombre experto en motivándolos, brinquen, salten. No, voy con calma, voy paso a paso. ¿Para qué? Para que aprendan bien. Yo les puedo motivar con un discurso, pero nada más eso será, un discurso. Mejor les enseño las Escrituras. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y damos las gracias al Señor. Que Dios los bendiga. Hasta otro video.